te cedo el testigo. Pues muchas gracias, Esther. Para este panel. Gracias. ¿Qué tal vosotros? Sí. Pues tengo mucha suerte de moderar este panel con Antonio Iglesias. Pocas personas en España hay que sepan más de escalado, ¿no? y de scale-ups, desde su posición en Endeavor. Y luego con dos verdaderas scale-ups españolas, ¿no? Nos vayamos a la definición que nos vayamos de scale-ups, que no hay una oficial, ¿no? Pero ese crecimiento de 2 dígitos, facturación, buen empleo, cómo escalar las definiciones que existen, ¿no? Aunque sean informales, porque no hay ni siquiera una definición oficial de startup tampoco, ¿no? Como para irnos a scale-up, pero desde luego tanto vuestras empresas sí que lo son, ¿de acuerdo? Tanto la de Hugo como la de Pablo, con lo cual yo creo que en esta audiencia que tenemos aquí de las scale-ups que están en la competición oficial, ¿no? Que van luego a pichear como las contrapartes del ecosistema, los inversores que las van a escuchar, ¿no? Que yo creo que son la audiencia que tenemos en esta mesa redonda de arranque, pues es estupendo, ¿vale? Yo voy a empezar dando unas cifras que vienen de fuentes terceras, ¿de acuerdo? Tanto el referente como Dealroom, como el Observatorio de Innovación Bankinter de Startups en España, para situar, y les doy luego la palabra a los verdaderos protagonistas. Las 500 startups españolas que más facturan en España, entre todas, facturan 10.000 millones de euros. Esta cifra es, vas a Informa, pones los criterios de startup y facturan 10.000 millones de euros las 500 que más facturan, que no es una cifra mala. El valor de las startups españolas, lo valora Dealroom, está actualmente, con toda la prudencia de la valoración de startups, en 117.000 millones de euros. Somos el tercer ecosistema de la Unión Europea en valoración de startups de nuestro ecosistema, tras Alemania y Francia. La inversión en los últimos 18 meses llegó hasta junio, ¿vale? Desde enero del 24 hasta junio del 25 en España, en startups españolas ha sido de 5.100 millones de euros. Somos los terceros también en la Unión Europea, tras Francia y Alemania. Tras Alemania y Francia, mejor dicho. Esto hace 2 años no era así, ¿de acuerdo? No éramos los terceros o cuartos si incluyéramos a Reino Unido, que no lo estoy incluyendo. De hecho, con Alemania, cuando ves la serie histórica de cuánto se ha invertido en startups en Alemania y en España, antes del COVID, en España se invertía el 10% en startups de lo que se invertía en Alemania. En el año 21, nuestro mejor año hasta la fecha, en el 25 lo vamos a superar, pero el mejor año, que fue el del overshooting después del COVID, con más de 4.000 millones de inversión, se llegó al 20% de lo que se había invertido en Alemania. Pues desde el 21 y hasta hoy se ha ido cerrando el gap. El 30, el 40 y ahora mismo en los últimos 18 meses el 55% del total que se invierte en Alemania, pues esa cantidad, el 55%, es lo que se invierte en España. O sea que vamos cerrando de alguna manera una serie de gaps, ¿de acuerdo? Pero no todo es color de rosa, no vamos a hablar solo un poco de las mejores experiencias y recomendaciones positivas a la hora de escalar en este panel, sino también de las problemáticas que tenemos, ¿no? Y yo, por señalar algunas, como ICEX, ¿no? Que no he dicho, perdonad, nosotros al final buscamos la internacionalización de la economía española, de las empresas españolas, e internacionalizamos lo mejor que podemos a startups, a departamentos de innovación abierta de las corporaciones y a fondos de venture capital, ¿vale? A eso nos dedicamos y luego iré también aprovechando las respuestas para ir metiendo un poco alguna cuña publicitaria. Pero la ley de startups que existe en España, pues estuvo muy bien aprobarla cuando se aprobó, pero es más para crear startups que para hacerlas crecer, ¿de acuerdo? Hay que afinar esa ley de startups. Ha entrado financiación, pero los tickets medios siguen siendo bajos, faltan diferentes tipos de inversores, faltan nuevos fondos, faltan mayores volúmenes en los fondos mixtos, ¿no? de inversor español e inversor extranjero, que es un poco a lo que nosotros tendemos cuando buscamos vincular fondos españoles y fondos extranjeros. El número de exits, pues la evolución es mejor que en el resto de Europa, pero no son cifras que generen esa liquidez, ¿no? que siga animando a LPs y a fondos a entrar en el ecosistema. Y luego, por hablar un poco de ICES, yo pienso que todos los instrumentos que ponemos para la internacionalización de las empresas y en concreto de las scale-ups, pues no se utilizan, ¿no? Y a ver si hoy puedo hacer un poco de publicidad para que lo utilicéis más, ¿no? Esto es lo que yo quería decir al principio y le doy la palabra, si me permitís, Hugo y Pablo, a Antonio primero para que comentes pues un poco también tu punto de vista de algunas de las cifras que he dado yo, sin entrar en financiación, porque luego tenemos una pregunta propia de financiación, pero del resto de aspectos del escalado, ¿no? que estamos viendo en nuestro ecosistema. Y también, pues más allá de comentar las cifras, pues desde Endeavor, ¿no? ¿Qué tendencias ves, ¿no? y qué partes hay que trabajar más o esa visión desde Endeavor, que desde luego es privilegiada, ¿no? Antonio, por favor.
Pues lo que voy a empezar es llevándote un poquito a la contraria con una cosa, que has dicho que yo soy de las personas que más sabe de escalar empresas, es decir que no, los que saben son Hugo y Pablo, ¿no? Nosotros tenemos muy una visión de cómo lo hacen e intentamos poner nuestro granito de arena, pero aquí voy a intentar ser muy breve porque realmente son Hugo y Pablo los que tienen que hablar, que son los que lo están haciendo en primera persona y lo están haciendo con dos, bueno, los dos con muchas, además, ni siquiera con una, con muchas empresas de mucho éxito, que es lo que demuestra que sabéis algo que no sabe el resto, ¿no? Y eso es el motivo por el que yo creo que estáis aquí, ¿no? Para que todos aprendamos un poquito escuchándoos. Para mí, el ecosistema español, creo que lo has dicho, ¿no? Tiene una característica, y es que es un ecosistema que, comparado con otros como el francés o el alemán, que al final, si miramos Europa, pues son Inglaterra, Francia y Alemania los que miramos, como el Reino Unido no está en la Unión Europea, pues lo descartamos un poco, pero son un poco los referentes que tenemos internos. Son ecosistemas un poco más maduros desde el punto de vista de scale-up, ¿no? Nosotros, ahora hablaremos un poco de lo que es la scale-up, pero nosotros estimamos que en España hay un número que está entre 250 y 350 scale-ups, más o menos, según la definición que uses, ¿no? El porcentaje todavía es un poco más bajo. Si miramos financiación, que luego lo veremos, la distribución de financiación entre fases más tempranas y fases más tardías, pues todavía está ligeramente sesgada hacia el momento más temprano en España si nos comparamos con esos ecosistemas. Pero, como tú bien has dicho, estamos creciendo más que esos otros ecosistemas, ¿vale? Estamos creciendo y estamos madurando más rápido. Entonces, yo siempre soy un optimista, porque si en Endeavor no somos optimistas, ¿quién lo va a ser, no? Estamos convencidos de que vamos en esa dirección en la que el ecosistema español cada vez va a ser un ecosistema más maduro, con mayor representación de las scale-ups, con mayores grandes éxitos, como los que están protagonizando tanto Hugo como Pablo, que van a ser mayores éxitos, que van a reinvertir, porque además si tenemos una cosa muy importante que tienen, de hecho, los que sois dos ejemplos perfectos, sois emprendedores, pero además sois inversores muy activos, estáis reinvirtiendo vuestro éxito en el ecosistema y ese es el famoso efecto multiplicador del que hablamos siempre en Endeavor, pero es el que nosotros creemos, que cuando estas cosas van ocurriendo se va desarrollando, ¿vale? Entonces, por ser muy breve, en el tema de las scale-ups, nosotros definimos Scale-Up como una empresa que ya ha encontrado su product market fit, que ya tiene una cierta atracción y que se está enfrentando a un reto que suena como muy sencillo, pero es complicadísimo, que es el de escalar. Ya sabe quién es, ya tiene una identidad y lo que está haciendo es crecer, ¿no? Y entonces nosotros, cuando analizamos dónde se suelen centrar esos problemas, los dividimos típicamente en tres grandes áreas, que a lo mejor luego es un poco lo que vais a ver vosotros, que los llamamos acceso a mercados, que es básicamente la expansión, que puede ser internacional o no en función del tipo de mercado, el tipo de producto en el que tengas. El acceso a capital, que es como un poco el más obvio en muchos casos, ¿no? Aunque incluso en el día de hoy ya no es tan obvio, es cómo financiamos este crecimiento tan fuerte. Y el tercero, que es el acceso a talento, porque estas empresas están en plena transformación. Lo llamamos acceso a talento, pero realmente es cómo organizo mi empresa, cómo atraigo ese talento quizá más senior que necesito, cómo retengo el talento que tengo en la empresa y cómo mantengo o hago evolucionar la cultura. Son ese el tipo de retos en el que nuestras empresas suelen encontrarse a los que se enfrentan durante ese proceso de transformación tan salvaje que tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente el mundo de la scale-up es un mundo, creo, aunque tiene muchas cosas en común, muy diferente del de la startup. Tus objetivos son muy distintos, el tipo de problemas son muy diferentes y yo lo que quiero es escuchar sobre todo de Hugo y Pablo eso, ¿no? Cómo ellos lo han hecho en primera persona, porque al final esto no hay una receta que sirva para todos y sobre todo es la práctica y sobre todo es emprendedores en serie como vosotros que sois los que habéis encontrado una manera de hacerlo y que funcione. Pues yo creo que das perfectamente la clave de cómo nos podemos organizar. Primero, modelo de negocio, ¿no? Cómo se ha escalado nacional, internacional. Igual no ha habido diferencia, no lo sé. Luego una segunda parte, que también le dejaré a Antonio que aporte, de financiación. Pero poco, y luego que hablen talento, ellos, ¿no? que hablen ellos, que yo poquito. Modelo, ¿cómo habéis escalado, ¿no? ¿Cómo os habéis convertido en lo que sois? Hugo, por pues en el caso de The Power MBA, ahora ya se llama The Power Education, ahora os explico por qué no. Bueno, de hecho lo llamamos más The Power, ¿no? Pero le falta algo en el fondo al The Power porque al final nos dedicamos a educación y hay que dejarlo claro, ¿no? Empezamos, yo creo que como en general hay que empezar, ¿no? Es muy foco en algo, intentar solucionar un problema muy pequeño, de un mercado muy pequeño, de un early adopter muy concreto y en algo en que creíamos que no existía y en ese caso fue el programa que, bueno, varios de vosotros espero que conozcáis, ¿no? De Power MBA, que en pandemia pues veíais 4 hombres de sudadera amenazando las pantallas
Y de ahí, pues por lo que sea, tuvimos muchísima suerte y hicimos Product Market Fit muy fácil. Digo en el caso de Power MBA, que es en el último proyecto, ¿no? que estoy llevando con mis socios. Y de ahí, bueno, pues tuvo una propuesta de valor diferente, que era bueno, pues, muy barato, actualizado, aprende de los mejores, hacerlo en cualquier momento, que ahora suena muy fácil, pero en el 2017 no era tan común, unir esas 4 líneas y de ahí lanzamos. Y ahí de ahí viene el reto, por no extenderme mucho, viene el reto de cómo escalamos. Pues empezamos a encontrar techos y empiezas a encontrar techos, en nuestro caso, porque no era un mercado masivo, era un mercado muy concreto que quería entender, era un océano azul, que quería entender de negocio sin venir de negocio la mayoría de ellas, de una manera sin tener que quitar sus obligaciones y tal. Vale, pues la hicimos lo más evidente. Verticales, ¿no? Añadiendo un poco lo que decía Antonio, añadiendo, hay 2 maneras, ¿no? Expandiéndote primero o lanzando más verticales. En este caso lanzamos más programas. Lanzamos más programas dentro de la escuela de negocio y de Power MBA acotaba la empresa. Entonces dijimos, joder, vamos a lanzar entonces de Power Business School para que no sea solo de Power MBA. Un poco como a lo muy pequeño hizo Inditex, que en un momento dado conglomeró en Inditex y luego ya tenía sus diferentes líneas, ¿no? de retailers. Y entonces, de ahí, luego de Power Business School fue otra vez, y esto es muy importante en el scale-up, de joder, a través de negocio B2B, lanzamos B2B, seguimos escalando. Luego, después de COVID, nos llegó una parálisis porque, lógicamente, la gente no quería estudiar, ni quería entrenar en un gimnasio interno, ni quería... lo que quería era salir a la calle, gastarse en hoteles, gastarse en comer, cenar, disfrutar a la calle, viajar y tal. Y nos encontramos en que esa parálisis, plus el techo que se llamaba The Power Business School y tal. Y dijimos, oye, joder, nosotros esta compañía cuando la fundamos en el registro mercantil ponía The Power Education. ¿Por qué no lanzamos más verticales? Hicimos antes, paralelamente en COVID, internacionalización, que hemos internacionalizado, tenemos la empresa un 30%, pero quiero destacar, porque muchas veces tanto inversores, tanto nosotros que estamos en el lado de inversor, como que empujamos muchísimo a la gente no, hay que internacionalizar para probar que esto es súper escalable y puede ser un mercado ultramasivo y puede ser un mercado que realmente puede ser global y tal. ¿Te lo compro o no te lo compro? En nuestro caso, la internacionalización no nos fue mal, pero se necesitaba mucho dinero y encima quemar demasiado. Y en cambio, hemos empezado a lanzar verticales de formación profesional con una propuesta de valor diferencial. Un mercado solo en España de 4 billones. Un mercado de oposiciones que oposita más de 1 millón de personas al año en España y se gasta una media de 3.000 euros. Sí, es España y la gente oposita. Y no os imaginéis las oposiciones solo de abogado del Estado, de juez y de tal, imaginaros todas las que hay de policía, controladora y tal. Todo bajo otras marcas para no prostituir la marca de The Power MBA, que es otro mercado de 3 billones. Y luego un mercado de tecnología que es de tanto y otra escuela de inteligencia artificial. Sumas en productos, solo en el mercado español, un mercado de 12, 13 billones, que oye, si coges un trozo de la tarta, estás hablando ya de una compañía grande. Permíteme, Pablo, 2 cosas de las que estoy orgulloso de comentar aquí a tu lado. Uno, cuando os dices cuenta en algunos mercados la dificultad y en otros tuvisteis éxito, ahí estaban las oficinas económicas y comerciales del ICEX y colaboramos en varios países. Y luego lo segundo y más importante, que no sé si sabes, es que sois ya B2G, porque correcto, ICEX es cliente de The Power y nos vamos a educar en poder, en lo que vosotros nos vais a enseñar para dar mejor servicio a las empresas, ¿no?, en todos los sectores. Sabes mucho. Pablo, por favor. Mira, pues déjame empezar con una anécdota un poco chiste, porque en Endeavor, y tengo la suerte de estar en el patronato, y bueno, Antonio y su equipo seleccionan pues, todos los años, ven 300, 400 compañías y al final seleccionan como una docena para llevarlas al patronato, ¿no? Están muy seleccionadas. Y es curioso que las empresas que llegan y no tienen expansión internacional, siempre hay una parte de feedback que todos los patronos damos y muchas de las feedbacks es, está todo muy bien, pero es que no tenéis ambición internacional, no estáis fuera, con lo cual... Y cuando tienen expansión internacional, decimos, vais muy rápido, todavía no tenéis consolidado España, hay muchas startups que se han pegado leches antes. Eso lo digo en el sentido de que en el mundo empresarial no
el feedback está muy bien, pero al final, ¿no? Pues es el emprendedor el que está al mando y todos nos equivocamos y la idea es aprender rápido, equivocarse, pivotar, ¿no? Como llamamos, y no está bien ni mal. Yo, por contar un poco mi experiencia, pues mi primera empresa fue Clicars, que fundamos en octubre del 2015. Yo había llegado con mi socio a Estados Unidos, llevaba 10 años fuera de España, y cuando la fundamos teníamos la ambición solo de España. O sea, en España no había ningún unicornio, los exits más grandes habían sido Twenty o La Nevera Roja. Entonces, el sueño de cualquier emprendedor era vender la empresa por 70 o 100 millones y eso nos parecía ya como algo increíble. Entonces, aquí es muy importante también el tema de, que yo creo que es lo que ha cambiado en el sistema, que es los referentes, ¿no? Que es importante que haya referentes y también la importancia de viajar. Y yo, pues en mi caso, fui a Estados Unidos y en Nueva York, y llegas allí y te creías el más listo de Madrid, pero llegas a Nueva York y eres el más pardillo, ¿no? Y entonces esa parte un poco de referentes. Yo creo que lo que ha cambiado en el ecosistema son los referentes y el soñar más grande, ¿no? Luego está el tema, lo que decía Hugo, del tamaño de los mercados. Yo empecé en el tamaño de compraventa de coches usados, donde en España el mercado solo son 30.000 millones, ¿no? Entonces, es verdad que empezamos con la ambición de España, pero pasamos en 5 años de 0 a 370 millones de facturación cuando vendimos la compañía, solo con 4 millones de capital levantado y solo en España, ¿no? Puede parecer mucho, pero era un 1,5% de cuota de mercado, ¿no? Entonces, también hay mercados donde a veces nos obsesionamos mucho con la expansión internacional cuando tienes mucho potencial, ¿no? En la segunda empresa, en Clicalia, que la lanzamos también con lo que habíamos ganado de Clicars, pues algo también que nos pasó es que de repente pues vendimos la empresa, era por una cantidad que nosotros pensamos que estaba muy bien, pero luego de repente vemos que Carvana en Estados Unidos vale 80 billones, que de repente los de Kavak han levantado una ronda a 8.000 millones, tal. ¿Y por qué? Porque tiene esa ambición de mercados grandes, ¿no? Entonces ya empezamos y dijimos que es un mercado, que ya el emprendedor empieza con una mentalidad internacional. Dice, bueno, voy a empezar en España, pero es el primer paso de una siguiente fase, ¿no? Y es un poco lo que se hizo en Clicalia, que empezamos en España y luego ya pues expandimos a Francia, Portugal, otros países, ¿no? Y luego un aprendizaje que ha habido, y también en mi última startup, Equilibrife, estoy haciendo lo mismo, ya paso con una mentalidad internacional, pero un poco lo que decía algo, oye, primero consolídate, ¿no? Antes de expandirte. Yo creo que algo también que es muy importante es que, por lo menos yo lo he vivido en mis primeras carnes, que lanzar un país no es irte a otra provincia, es lanzar otra startup, ¿no? Y en mi experiencia funciona mucho casi cuando uno de los fundadores se va directamente y, por ejemplo, un error que cometimos, no, vamos a México que hablan español. Y porque hablan español son similares, ¿no? Y te das cuenta que Francia es más parecida a España como mercado que México que o no, España. perdona, pero cuando se habla de LATAM, ¿no? LATAM, si es que no tiene nada que ver México con Colombia, exacto, con Perú, con Venezuela. Es diferente, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo otro, yo creo que lo importante de esto es hablar con mucha gente, pues hablar con Óscar de Globo, todo lo que se peleó en Brasil o tal, o el pobre Juan de Cabify también, que es lo que luchó y lo que tal. O sea, yo creo que todos los emprendedores nos ayudamos a darnos feedback. Y luego está la otra parte que yo creo que ha cambiado mucho de la internacionalización, que es el perfil inversor. O sea, cuando empecé con Clicars en España, pues estaba Aquilino y Bea de Sealla y Kibo y prácticamente no había mucho más, ¿no? Entonces, luego ya, pues si tú ves empresas como yo creo en vuestro caso también, ¿no? Por ejemplo, en Clicalia no tenemos ningún inversor español, todos son internacionales. Justo. Estuviste creo hace poco, ¿no? Con el ICES en Japón, con Alistair Moreno, que conseguimos las rondas de 75 millones con SoftBank, que atrayendo capital extranjero. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho, que el inversor internacional vea a los inversores españoles con ambición global, pero bueno, volviendo a esto, hay que empezar poquito a poquito, ¿no? Hay que tener ambición global, pero ejecución local, ¿no? Y ejecución... Hablamos de financiación ahora. A mí, de lo que más me gusta, ¿no?, de trabajar con el sector del emprendimiento tecnológico es esa creación de referencias, además con mucha generosidad por parte de... O sea, no ocurre esto en otros sectores, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay empresas que pueden estar muy cerca de competir unas con otras, pero se ve un halo y bueno, en la innovación abierta de las corporaciones, la colaboración que hay entre ellas es también espectacular, o al menos yo lo veo así desde la barrera, ¿no? Nuestro sueño en ICES es, viendo el trabajo que hace Endeavor y que
al final es limitado, ¿no? El número de scalers, ¿no? Que pueden trabajar con vosotros, llegar a esas 300, 350, ¿no? Que habéis dicho, que nosotros tenemos, que están en ese listado, ¿no? Que digo, de empresas que más que facturan, tal, y lograr que los CEOs que habéis sido referencia, ¿no? Pues con vuestra generosidad apoyéis las que vienen por detrás, ¿no? Y que haya una retroalimentación y una internacionalización a tope del ecosistema, pero bien llevada, ¿no? Ahora nos conformamos, insisto, lanzaremos, ojalá pronto, un programa en ese sentido desde ICES. Ahora nos conformamos con, oye, país a país, que son todos completamente distintos, pues los equipos, cuando están especializados en tema de emprendimiento, que cada vez tenemos más países con personal especializado en esto, den ese servicio que necesitáis de regulación, de contactos, de apoyo institucional, de venta, de levantar financiación. Estamos preparados para dar ese servicio en cada vez más países y me ofrezco a ello, ¿no? Saltamos a financiación y quiero de nuevo empezar con Antonio, si me permitís. Desde enero, ya sé que es poco tiempo, enero, septiembre, pero en los últimos 8 meses en España, 1 de cada 3 operaciones de inversión en España había algo de capital público, de venture capital público. Y 1 de cada 4 tenían también una corporación detrás. Además, ha habido esta mañana un panel de Venture Debt súper interesante, ¿no? De cómo cada vez la banca está entrando. Seguramente verá menos riesgo que antes, ¿no? Que yo creo que son buenas noticias, ¿no? Pero que hay que saber gestionarlo, ¿no? ¿Cómo veis desde Endeavor este cambio? Yo creo que no podemos hablar de cambio de paradigma, pero sí que es distinto a lo que existía hace unos años en España, ¿no? Vuestra visión, y luego le preguntaré a los emprendedores cuál ha sido su estrategia de financiación. Totalmente. Y seré muy breve, pero deja aprovechar esta intervención para hacer una cosa muy, muy rápida. Para los emprendedores que estáis en la sala, tenéis aquí a 2 súper referentes. No voy a prometeros nada en nombre de ellos, pero yo lo que os animo es que les busquéis e intentéis hablar con ellos, porque es gente que luego están liados, no les da la vida para nada, pero van a estar siempre disponibles para vosotros para pedir consejo. Yo no sé a vosotros, pero yo os he escuchado y habéis soltado 3 o 4 pildoritas que para vosotros son hiperobvias, pero para muchos de los que estamos en la sala han dicho, joder, pues no se me había pasado por la cabeza eso, ¿no? Entonces yo os animo a eso, ¿vale? Y volviendo al tema ya, perdón, y sobre todo perdón por ofrecer vuestras agendas para esto. Para el tema de la financiación, muy breve. Lo has dicho tú. Realmente hace 5 o 10 años el emprendedor emprendía, hacía la ronda de, ni siquiera se llamaba Semilla, esto era Friends and Family and Fools, y luego ya entraba en la ronda, entraba en la rueda de conseguir Venture Capital y era la única opción que tenía, ¿no? Y íbamos por ahí todos, pum, 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 uno detrás de otro, y pues un porcentaje alto pegándose un batacazo, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en un momento muy, muy, muy bonito, porque quizá un poco también como consecuencia de estos años un poco más complicados, pero se han abierto un montón las opciones, ¿no? Ahora tú lo has dicho, ahora mismo, pues el año pasado, año récord en Venture Debt, o sea, ya empezamos a tener opciones, o sea, los bancos empiezan a entender mejor este sector, ¿no? Empezamos el sector público, que antes se involucraba sobre todo en fase inicial, sobre todo teníamos, pues, quien no tiene un ENISA, ¿no? Por ejemplo, eso es un poco lo que, donde se involucraba el sector público, pues ahora ya va teniendo muchas más herramientas para apoyar en fases más tardías. Estamos viendo además ya no solamente que los fondos españoles están avanzando y ya, pues oye, ya cada vez son capaces de absorber o liderar rondas un poquito más tardías, un poquito ya a lo mejor acercándose a una B, que antes era una A en España, ya era impensable casi. Ahora lo que estamos viendo además, quizá un poco también por la influencia de la inteligencia artificial, mira, soy el primero que lo ha dicho, inteligencia artificial, empezamos a ver que fondos, como ha dicho Pablo, fondos extranjeros empiezan a mirar el early stage en España, que antes no ocurría. Entonces, yo lo que os digo a todos los emprendedores es, y ahora oiremos las experiencias de Hugo y Pablo, pero tenéis muchas más herramientas de las que probablemente sois conscientes. Ahora mismo hay herramientas dilutivas, no dilutivas, herramientas nacionales e herramientas internacionales que están a vuestra disposición, ¿vale? Y yo lo que os recomiendo es tener esa ambición, entender cuál es vuestra estrella polar, a dónde queréis llevar la empresa, hacer trabajo introspectivo de entender quiénes sois como emprendedores y qué queréis conseguir, y entonces en base a eso analizar las herramientas disponibles y luego buscar quién es dentro de ese sector o dentro de ese vertical, quién es el inversor, porque el inversor, esto es para toda la vida, esto es como un matrimonio, es quien nos va a acompañar en todo ese camino. Entonces yo creo que ahora es un momento en el que vais a poder tener opciones en las que elegir. Yo, si me permites, porque lo que ha comentado es muy importante, es en las rondas SITS en España y también ir a eventos estos. Yo me acuerdo al principio ibas con el PowerPoint, persiguiendo a la gente, con todo, ¿no? Yo tengo la suerte de ser presidente y uno de los máximos accionistas de Maisa, que es una startup de inteligencia artificial que lleva un año, ya levantó una ronda SID de 25 millones. O sea, que es la ronda SID más grande, que hay gente que ni una ronda B de ese tamaño, ¿no? Entonces, eso es que una empresa española levante 25 millones en una ronda así, con un fondo como Creandum,
con mucho prestigio, eso es muy bueno para el ecosistema. Entonces también viene con la ambición con la que hay que salir, que a veces como españoles es, no, primero voy a hacer una rondita, luego crecer. Oye, ¿por qué no? Ve a lo grande ya, inicialmente, ¿no? Entonces creo que eso nos falta un poco esa parte de ambición. Y luego un comentario con el tema de las scale-ups y sobre todo lo que comentabas, Chema, de la parte del apoyo público. Yo creo que ha habido mucho apoyo en la base de la pirámide, pues en ISA, internacionalización, etcétera. Y en la parte de las scale-ups ha habido mucho pues, con el ICES, con la SED, con un montón de tal, hay un montón de capital, pero uno de los retos también que tenemos es el apoyo institucional, ¿no? Yo, por ejemplo, pues a través de Mais hablé con Arthur, que es el fundador de Mistral, ¿no? Que acaba de levantar una ronda de 1.000 millones, ahora 13.000 millones, y él me contaba, oye, ¿qué apoyos da el gobierno francés? Y él me decía, mira, pues Macron nos ha dejado el Eliseo para reunirnos con los inversores, ¿no? Entonces, los inversores cuando llegan, les digo, oye, ¿sería posible que en España a lo mejor, oye, podamos utilizar... porque, claro, ¿qué percibes tú como país, como inversor, ¿no? Cuando te dejan utilizar el Eliseo, ¿no? Pues es esa parte de apoyo institucional, no solo con dinero, sino con apoyo de que desde los poderes públicos se elijan a campeones nacionales, ¿no? Un poco de nacionalismo y soberanía, pero decir, oye, vamos a que tenemos campeones nacionales, ¿por qué no podemos tener un Mistral en España? Pues sí, es que tenemos un montón de talento. Entonces, para mí sería un poco el challenge que te lanzo también, Chema, desde ese punto de vista. A mí me tenéis convencido y estoy completamente de acuerdo. Como bien dices, nos hemos ido a Japón, nos vamos a Londres, nos vamos a Canadá, estamos yendo a destinos para contar lo que podemos contar aquí, pero vamos allí para que no se tengan que mover y el siguiente paso es traerlos aquí y llevarles al sitio donde hay que llevarles. Yo por añadir... Perdona, Chema, el tema de levantamiento de capital, yo creo que es muy importante primero que entendáis qué tipología de startup sois. Exacto. Creo que es básico, ¿no? Porque, y con esa tipología de startup que sois, hacer introspección, exacto, de ver cuál es vuestro target de inversor que hay. Porque a lo mejor por lo que sea sois una startup, sí, sin duda, sí, una startup al final como definición es algo que viene de la nada y que genera 0 euros y que probablemente pierda dinero, pero a lo mejor no. Yo hago un matiz, es si vuestra startup no es tan innovadora, no necesita tanto de la tecnología por lo que fuese, pero es una gran idea y es una gran solución y está resolviendo un problema y tenéis ahí los early adopters, intentar generar el dinero primero a vuestros clientes. A mí me ha ocurrido muy tarde, solo me ocurrió con The Power MBA, luego levantamos el dinero con un fondo extranjero 4 años más tarde, fue bootstrap completamente, y luego por levantar dinero encima volvimos a perder dinero y ahora otra vez pues somos una empresa pues ya muy rentable, generando pues un EBITDA fenomenal y todo tal, pero con mucho dolor y lágrimas y no sé lo que ocurrirá mañana, ¿no? Entonces, recomendación desde mi punto de vista, ¿no? Entender que sois. Sí que es verdad que hay que pensar en grande y sí que es cierto que por lo que fuese la mentalidad española nos lo creemos menos, ¿no? Nos creemos por lo que fuese, no sé, desde los Reyes Católicos, después de ahí empezamos a perder ahí lastre y dejamos de la historia, dejamos de creernos lo que de repente llega un americano y oye, te juntas con un americano y te das cuenta que no te dice nada más inteligentes el americano, por decir un ejemplo, el israelita que no, sino que tiene más expertise de una materia que tú o tú de otra. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que hoy en día sigue creciendo mucho el ecosistema. Yo creo que tenemos la suerte, es que queda mucho recorrido, pero venimos, como ya se ha mencionado anteriormente, todo el equipo lo ha mencionado aquí, venimos de que no había nada y ahora hay fondos pre-seed, que era inimaginable. Mira, va a lanzar un fondo muy conocido ahora, un fondo pre-seed en breve, no se puede anunciar quién, ni cómo, ni cuándo, pero va a ocurrir ya de 30 millones. Ya hay uno de K-Fund desde hace tiempo, de pre-seed de tal. Es decir, hay muchos más business angels reconocidos tal, hay mucho más capital extranjero, hay rondas seed, pre-seed, como Creandum y más fondos que están invirtiendo en eso, que invierten 25 millones. Estamos en un momento épico y sabemos que en 10, 15 años, pensando en global, existirán empresas en el IBEX 35 a futuro, como has dicho tú también hoy en el tren y yo mencionaba, de hecho, hace 2 o 3 años. Está costando, pero llegará. Nos queda un minuto de intervención de Pablo y otro minuto de Hugo, y por seguir la pauta que muy bien ha marcado Antonio antes, talento. Yo creo que también es un tip importante, ¿no? para las personas que nos están escuchando, ¿no?
Insisto, es una intervención muy breve. Pablo y luego Hugo, y con eso terminamos. Y si me dejan haremos alguna pregunta, pero si no, ya en bilateral con los invitados. Lo que dé tiempo de talento en este poco tiempo que os doy, por favor. Es una parte de talento que es que siempre lo hemos tenido, que es, tenemos unas universidades de ingeniería increíbles, tenemos una formación muy buena. Hay una parte de creernos lo que ya empezamos a creernos, pero yo creo el talento a veces está sobrevalorado, o sea, es un ingrediente básico, pero mucha importancia es la experiencia. Entonces yo lo que añadiría es que la diferencia ahora es que en España tenemos un pool de gente que ya hemos emprendido varias veces, que hemos invertido, etc. Entonces ahí hay un talento con experiencia, que es lo que en Endeavor llamamos ese efecto multiplicador, ¿no? Que las burbujas de impacto que cada uno individualmente está teniendo en el ecosistema están creciendo. Entonces estamos en un momento de crecimiento exponencial de talento, ¿no? Y por dar un ejemplo, que siempre es de las cosas que gracias a Endeavor lo medimos en los emprendedores, que es, si tú me preguntas, ¿estás orgulloso? Antes decíamos, no, porque yo fundé, no sé qué tal, pero si me preguntas ahora de qué más estoy orgulloso del impacto que puede tener el ecosistema, es que hay 72 personas que han trabajado para mí en mis empresas y que ahora han fundado su propia startup. En el caso de Globo son 150, en el caso de Cabify 100 y pico. O sea que eso es talento que no existía. Gente que ha trabajado en otras scale-ups y que está lanzando ahora scale-ups y que son la siguiente generación de emprendedores. Entonces creo que eso para mí es lo que tenemos que potenciar, y eventos como estas conexiones, hace que la gente se inspire, piensa a lo grande y sobre todo que es gente que monta una startup habiendo estado en el sillón de atrás, ¿no? Con mucha ambición, con etcétera. Yo creo que ese es lo que tenemos que, ese talento con experiencia es lo que tenemos que... Gracias, Pablo. Acabamos con Hugo desde una EdTech. ¿Cómo gestión de talento? ¿Qué nos puedes...? Primero, la captación de talento es algo ultra complejo, pero no por falta, como ha dicho Pablo, sino por falta muchas veces de entender esa persona dónde va a estar feliz y dónde va a aportar valor, y que entienda esa persona también dónde encontrar su camino. A mí me ha costado encontrar mi camino, estoy convencido que hablo con toda la mesa y nos ha costado, tendremos crisis existenciales y nos encontrará. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, en la empresa, una de las cosas que sí me siento súper orgulloso, de gente que no, ahora somos aproximadamente 300, ¿vale? De Power. Gente que no ha funcionado en determinados departamentos y de repente han sido brillantes, como en un equipo de fútbol, ¿no? Que de repente le cambias de posición a uno, o de repente Mbappé, cuando empezó el año pasado en el Real Madrid, era un paquete y todo el mundo, vayamos, y ayer metió un gol que casi le dijo al portero, espera un segundo, el penalti, pum, es la confianza, ¿no? Que tiene uno mismo, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo talento, creo que el talento es confianza, y confianza te la da el encontrar algo que te guste, y si te gusta, lo vas a hacer mucho mejor y vas a crear un efecto multiplicador de generación de valor para la compañía y para ti, que va a ser brutal. Y esa es probablemente la diferencia muchas veces entre a los que cree la gente que nos ha ido mejor o nos ha ido bien, a los que no les ha ido bien. Luego hay una parte de trabajo y una parte de muchas cosas. Pero... Muchas gracias. Yo creo que las esquelas nerviosas para el pitch lo dejamos aquí. Yo creo que, insisto, accesibles los emprendedores que tenemos aquí y cualquier emprendedor, porque la generosidad es lo que brilla en ellos. A mí me gustaría acabar uniendo un poco las cosas. Había alguien que me dijo una vez, ¿no? Cuando una startup pitchea, ¿tú qué crees el pitch? ¿Para quién tiene que ser? O sea, ¿qué pitch es más importante? Cuando tienes delante un potencial inversor, una corporación con la que quieres trabajar, una agencia pública a la que quieres que te financie. Y esta persona me dijo, tú tienes que pitchear siempre como el que está enfrente es nuevo talento que quieres incorporar a tu empresa. Tienes que hacer atractiva a tu empresa para que ese talento quiera entrar contigo. Si piensas siempre en eso, al final aciertas en gran medida, sea quien esté al otro lado. Y la verdad es que me gustó mucho y me ha parecido a huevo decirlo aquí con vosotros, ¿no? Había uno, ¿no? El de Steve Jobs es muy bueno, que es el que decía, yo contrataba a la gente si me viera trabajando para él en los próximos 5 años, ¿no? Pues parecido. Muchísimas gracias a los tres invitados y a todos vosotros.